Hola, buenos días para todos y para todas. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Agradecerles, por supuesto, su puntualidad. Vamos a darle 3 minuticos al resto de participantes que estamos esperando, de parques industriales, de zonas francas, también de entidades financieras, universidades y demás. Iniciar, por supuesto, agradeciéndoles y pidiéndoles un poquito de paciencia. 3 minuticos y comenzamos. Muchas gracias. Oscar, buenos días. ¿Podemos probar tu micrófono, por favor? ¿No le deja? Dame un segundo. Mm. Oscar, ¿puede probarlo, por favor? Active y desactive. ¿O no, no lo deja? Gracias, Aura. Sí, del resto de participantes, sí. Oscar es moderador, entonces debería permitirle. Gracias por la observación. Oscar, ¿podemos probar, por favor, si puede presentar? Para todos, muchísimas gracias. Le estamos dando 2 minuticos al resto de asistentes para que se conecten. Agradecerles a ustedes su puntualidad y pedirles un poquito de paciencia para que el resto de delegados de entidades financieras, universidades y demás instituciones se puedan conectar. Por supuesto, parques industriales y zonas francas. Oscar, ya estamos viendo bien su presentación, pero todavía no lo escuchamos. Oscar, no lo escuchamos y ahora tampoco lo veo, Oscar. Un minuto para comenzar. Muchas gracias a todos. Oscar, ¿puede poner en pantalla completa, por favor? Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por conectarse en este webinario que hemos denominado Financiación Pertinente para la Industria Sostenible, impulsando los parques ecoindustriales en Colombia. Denme un segundo, por favor, estamos teniendo algunas dificultades técnicas. María Fernanda, ¿tú puedes probar tu micrófono, por favor? Claro que sí. Hola, Juan Sebastián. Hola a todos. Buenos días. Te escuchamos muy bien, María Fernanda. Buenos días y bienvenida. Muchas gracias por
esta colaboración que estamos sacando hoy adelante. Oscar, creo que el tema es con su micrófono. Por favor, trate de conectarse también por el celular y probamos el micrófono del celular y vamos avanzando mientras solucionamos ese tema técnico. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por conectarse. Mi nombre es Juan Sebastián Gutiérrez, yo soy el coordinador nacional del Programa Global de Parques Ecoindustriales en Colombia. Para algunos de ustedes que todavía no conocen nuestro, nuestro programa, pues les vamos a hacer un poco de contexto para que podamos hablar el mismo idioma. Este contexto no va a durar más de 10 minutos, pero también contarles que hoy estamos coorganizando este webinario con Bancoldex, uno de nuestros aliados principales, aliados estratégicos, para poder pasar de esa planeación que usualmente tenemos desde los proyectos hacia la implementación. Y por supuesto le doy un saludo muy especial a María Fernanda Manrique, que es nuestro enlace desde Bancoldex. También extenderle un saludo especial a los delegados de las entidades financieras que nos acompañan el día de hoy. Por supuesto, a nuestros colegas de la cooperación internacional que también nos acompañan de otras agencias, delegados de universidades y también extenderle un saludo muy, pero muy especial a nuestros delegados de los parques industriales de las zonas francas que pues son nuestros beneficiarios desde esta iniciativa que les vamos a contar el día de hoy, para quienes además estamos trabajando en poder materializar y acercar a la banca para poder avanzar hacia esa ejecución que tanto necesitamos. Oscar, ¿me ayuda con la pantalla completa, porfa? Si quieren, vamos avanzando con los objetivos del encuentro de hoy. Básicamente, hemos planteado tres objetivos principales, que por supuesto el primero es poder generar esas sinergias con entidades financieras nacionales. Hemos encontrado desde el Programa Global de Parques Ecoindustriales que existe una brecha entre las necesidades que tienen nuestros parques, nuestras zonas francas y en general las empresas al interior de estas organizaciones frente a esas líneas de financiación que muchas veces están ofreciendo y o no las conocemos o no responden necesariamente a las necesidades y las características de quienes las están solicitando. Entonces necesitamos generar también esas sinergias, alineaciones, pero también que podamos estar como en sintonía con lo que está demandando pues nuestras administraciones de parques y sus empresas residentes. Por otra parte, muy generosamente, desde Bancoldex nos están acompañando para presentar también parte de esa oferta de crédito, pero también de asistencia empresarial. Y este es un tema muy importante. Entonces, no solamente qué líneas tenemos disponibles, sino también ese acompañamiento no financiero que se puede dar desde entidades como Bancoldex para que desde los parques, desde las empresas, podamos entender mejor cómo presentar las propuestas, cómo formular esos proyectos que muchas veces son de impacto, que tienen unas complejidades adicionales de pues, los netos, digamos, de los indicadores financieros. Eh, y nos van a contar también sobre un programa, una línea de temas de energía renovable y también, por supuesto, pues que nos sirva este espacio para identificar qué otras limitaciones, qué otras barreras estamos encontrando desde nuestro tejido empresarial de cara a, pues a las líneas que encontramos o a las oportunidades de financiación que encontramos hoy en el mercado en Colombia. Entonces, la siguiente, por favor. Como les contaba, vamos a tener un contexto, una introducción súper breve, un poco superficial, pero que nos pueda dejar como en la misma página a todos. Oscar, ¿podemos pasar la diapositiva, por favor? Entonces, contarles un poco en qué estamos. En, en el contexto nacional e internacional, vamos a identificar y muy seguramente les ha pasado a ustedes cuando se refieren a el programa o cuando se refieren al concepto de lo que estamos trabajando, que encontramos una gran cantidad de formas de denominar
pues lo que es un parque industrial sostenible, un parque de manufactura bajo en carbono o una zona franca ecoindustrial. Tenemos muchas formas de mencionar o de hacer referencia a esta transición que queremos lograr desde un parque industrial hacia un parque ecoindustrial. Nosotros, desde la UNUDI, pero también, por supuesto, en alianza con la Cooperación Económica de Suiza, SECO, pero también con el Banco Mundial, hemos logrado sacar adelante no solamente una denominación, no es solamente una marca, sino que existe todo un modelo, todo un concepto, toda una metodología que está detrás de lo que se denomina un parque ecoindustrial. Entonces, muchas veces cuando ustedes nos escuchan a nosotros ser reiterativos en que no es un ecoparque industrial, en que no es un parque industrial sostenible, sino que es un parque ecoindustrial, no es solamente porque queremos defender y posicionar nuestra marca y nuestro programa, sino también porque detrás de esta denominación existe pues una investigación, una serie de indicadores, de requisitos que se han venido elaborando para, básicamente para poder tener una hoja de ruta clara para avanzar hacia este proceso de la ecoindustrialización. La siguiente, por favor. Vamos al mapita, Juan, Oscar. ahí no me está como viendo la presentación. Espera un momentico, ya lo soluciono. Pero toma un momento para ver todos los asientos. Espera un momento. Si quiere, deje de compartir. Creo que tiene que dejar de compartir, lo pone en pantalla completa y luego vuelve a compartir ya en lo que... Pero les voy contando. Entonces, un parque ecoindustrial en un mapa que ya les vamos a mostrar más adelante, básicamente tiene cuatro características principales. El primero es que sea un área debidamente delimitada. Luego, que tenga una administración común, y esto es súper importante, y es que el rol de la administración es un rol de liderazgo, no es un rol pasivo, sino que es un rol que promueve, que es un rol que busca también, que busca la articulación, que busca además conectar a las empresas. Perfecto. Si quieres la siguiente. Entonces, esa es la segunda característica, debidamente delimitado, con una administración común. Luego, por supuesto, yo creo que, y este es uno de los temas donde se empieza a poner difícil la cuestión, y es que las empresas al interior quieran cooperar, que estén dispuestas a compartir información, que estén dispuestas a sentarse en la misma mesa, que estén dispuestas a compartir inversiones, entonces que estén dispuestos a colaborar entre sí, y esto es, por supuesto, fundamental. Como ustedes lo pueden ver en el mapa, y ya ahorita vamos a la cuarta característica. En un parque ecoindustrial lo ideal es que se puedan generar sinergias y simbiosis entre las empresas, que se puedan compartir inversiones, que se puedan compartir infraestructuras, y esto por supuesto nos genera pues unas eficiencias y unos niveles de productividad que no se logran si cada una de las empresas trabaja por su lado. Pero continuando con lo que les estaba contando, la cuarta característica es que pues las empresas y la administración del parque industrial quieran mejorar de manera paralela en el desempeño ambiental, social, económico, es decir, que le apuesten a la sostenibilidad. Un tema súper importante también de mencionar, y es que normalmente cuando vamos a ir a vender el modelo y decimos somos el programa global de parques ecoindustriales, de golpe por la denominación de eco industrial, la gente trata o tiende a imaginarse que es un programa ambiental. Nuestro programa es un programa de desarrollo económico, y por eso es tan importante que logremos dar viabilidad a nuestros proyectos. Y cuando decimos que es un programa de desarrollo económico, es básicamente que primero miramos si es viable financieramente, y luego, por supuesto, pues que sus impactos ambientales y sociales sean también favorables. Y para finalizar esta diapositiva, pues lo que estamos buscando, hola Viviana, buenos días. Lo que estamos buscando es que nuestros parques sean cada vez más sostenibles y cada vez más competitivos, que se puedan poner al mismo nivel en la competencia internacional con otras zonas francas, con otros parques, porque están implementando modelos que, pues que están, por supuesto, en esta tendencia de respetar los impactos en
lo ambiental, en lo social y, por supuesto, ser rentables. La siguiente, por favor. Entonces, el objetivo del programa, y esta la podemos pasar rápidamente, Oscar, si quieres la siguiente. El objetivo del programa es demostrar que el modelo de parques ecoindustriales es viable, es rentable, tiene buenos impactos ambientales, tiene buenos impactos sociales. La buena noticia es que ya estamos en la segunda fase. Entonces, este objetivo del programa ya lo hemos logrado demostrar. Más adelante les vamos a contar un poco sobre cómo estamos logrando retornos de la inversión que están más o menos promediados en los 2 años, que es un buen retorno de la inversión. Entonces, estamos demostrando que ser sostenible es rentable, que ser sostenible es un buen negocio. Y eso también, pues, es un mensaje que le queremos transmitir a la banca tradicional, y es que financiar los proyectos de sostenibilidad, pues tiene también mucho sentido en promover el crecimiento y el fortalecimiento del negocio. Nuestro programa está en estos países que están viendo en pantalla. De esta parte del continente estamos en Colombia y en Perú, pero también estamos en Ucrania, Egipto, Sudáfrica, Indonesia y Vietnam. La siguiente, por favor. Y el programa de parques ecoindustriales en Colombia, digamos, hemos logrado priorizar estos 7 parques que están viendo ustedes en pantalla. Tenemos desde el norte del país Parque Central, tenemos PIMSA, Zona Franca Occidente, Zona Franca Santander, Zona Franca Bogotá, Zona Franca del Cauca y Zona Franca del Pacífico, pero estos son los que han sido priorizados. Hay un universo mucho más grande que va mucho más allá de estos 7 parques que han sido priorizados por el programa, y tenemos 18 parques industriales y zonas francas que han decidido de manera autónoma, de manera independiente, sumarse al programa, implementar el modelo de parques ecoindustriales, pero además tenemos otras 36 zonas francas multiempresariales, que son, digamos, el término es que son zonas francas permanentes, pero además tenemos más de 200 parques industriales identificados en el país. Entonces, acá lo que queremos es abrir un poco también la visión de, pues, de hasta dónde podemos llegar con buenas líneas de financiación, pero también, por supuesto, desde la parte de consultorías, cómo podemos acompañar el desarrollo, pues, y la implementación del modelo en el país. La siguiente. Y aquí solamente para contarles un poco, y ya con esto vamos cerrando, ¿qué hacemos nosotros cuando llegamos a atender a un parque industrial que quiere convertirse en parque industrial? Hacemos básicamente 2 preguntas con respecto al marco internacional. Entonces, tenemos un marco internacional que tiene indicadores y requisitos, y le preguntamos al parque industrial 2 cosas muy sencillas. La primera es si el parque ya lo cumple. Entonces, si el parque dice que no lo cumple, la segunda pregunta es si lo quiere cumplir, un indicador o un requisito. Entonces, si el parque industrial no lo cumple, pero lo quiere cumplir, eso nos genera una oportunidad de mejora. Y una vez tenemos resueltas estas 64 preguntas o 64, digamos, evaluaciones de los indicadores y requisitos, entonces tenemos ya un plan de trabajo para empezar a ejecutar nuestros parques industriales. La siguiente, por favor. Y simplemente para que ustedes se lleven una idea de lo que estamos haciendo y financiando desde el programa para nuestros parques industriales, solamente por ponerles unos ejemplos, tenemos diseños de centros de acopio, diseños de plantas de tratamiento de agua residual o captación de aguas lluvias, tratamiento, reuso y demás procesos con el agua, documentación y desarrollo de simbiosis industriales. Ahorita Oscar les va a poder contar también un poco más sobre esto, o diseños de otros tipos de sistemas que nos generen mayor eficiencia en el uso de los recursos, pero también que avancen, digamos, que nos ayude a avanzar hacia unos modelos de producción más limpia. ¿Qué es lo importante? Que esto que estamos trabajando desde el programa tiene un altísimo potencial para replicación entre empresas, pero también entre el universo de parques industriales y zonas francas que les acabo de mencionar. Y con eso entonces yo le doy paso a nuestro colega Oscar, que es un experto financiero que nos está acompañando a aterrizar, pues, todos estos casos de inversión, todas estas oportunidades, y que nos está, por supuesto, apoyando
en conectarnos cada vez más con la banca y con actores pues muy importantes del sector financiero. Entonces, Oscar, bienvenido y por supuesto, siéntase libre de compartir todo ese conocimiento. Muchísimas gracias a todos. Tenemos en este momento 32 conectados y creo que estamos ya listos para avanzar. Oscar, adelante. Listo, Juan, muchísimas gracias. Buenos días para todos. Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Gracias por acompañarnos a nuestras empresas, parques industriales, zonas francas, también entidades de financiación, fondos de inversión de impacto que hizo ahí, también temas académicos y demás. Muchas gracias por este espacio. Vamos, después de la introducción de Juan Sebastián, que es muy importante, vamos a pasar a hablar un poco de los casos de inversión. ¿Qué ha sido lo que se ha diagnosticado desde el PEI en Colombia y cuáles han sido como esas barreras o límites que hemos encontrado para la financiación? Tengan muy claro siempre el objetivo de este espacio, porque se preguntarán de pronto los parques, nuestras empresas y zonas francas, ¿por qué estamos haciendo esa introducción a lo que es el programa? Es para que finalmente, cuando ya entremos a ese espacio de discusión entre la oferta y la demanda que hoy tenemos a la parte de la oferta, que es todo, en todas las entidades de financiación, lo que ofrecen en créditos verdes, que ya vamos a tener la parte de María Fernanda, y también ustedes como demanda es plantear, bueno, tenemos el programa, sabemos lo que hacen, sabemos los proyectos que han diagnosticado, cómo vamos a superar esas barreras en financiación, esos límites en financiación, y bueno, sentar como las bases para esa discusión. Entonces, antes de pasar con esa parte más de la oferta que lo va a tener más María Fernanda, vamos a hablar un poco y aterrizaros cuáles son esos casos de inversión que hemos diagnosticado y que hemos llegado hasta un nivel de factibilidad o ingeniería de detalle. Vamos a ver más adelante que hemos identificado entre fase 1 y fase 2 un total de 280 oportunidades. Vamos a hablar de 2 casos que han sido muy relevantes y que queremos mostrar esa capacidad de impacto que tenía. Entonces, una zona franca que está en el programa, que tenía como tal la idea de crear un centro de acopio para el aprovechamiento de residuos, que se encuentra ubicado en el suroccidente del país. Entonces, tenía la siguiente situación. Un total de 32 empresas que estaban dentro de los sectores de alimentos, manufactura, metal mecánico. Cuando se hizo un diagnóstico en el año 2021, desde la entidad, desde la administración de la zona franca, se dieron cuenta que un total de 25 empresas generan casi 5.800 toneladas de residuos aprovechables que en algunos casos sí estaban siendo gestionados o en algunos otros casos no se estaban aprovechando de la manera que era. ¿Qué era difícil ahí? Esa medición, medir como tal cuánto era el nivel, en sí cuánto se están aprovechando por una situación que era que había una distorsión en el tema de cuántas empresas se tenían de gestoras de residuos, que en este caso era un total de 24. Entonces, si vemos el total de las empresas que estaban en la zona franca, casi que cada una tenía su propia empresa gestora de residuos. ¿Esto qué limita? Limita la generación de simbiosis industriales, limita el conocer qué producto, qué residuo que está generando una empresa que está en mi misma zona franca me pueda a mí servir como insumo. Entonces, desde el programa y de la mano con la zona franca, en su momento planteamos la siguiente solución, era crear un centro de acopio en el parque industrial que llevara todos los principios de economía circular y todos los indicadores planteados para este ámbito desde el programa y desde el marco internacional de parques ecoindustriales. Los beneficios iban a ir desde los impactos ambientales, con todo el tema de la reducción de la huella de carbono, creación de empleo, ¿sí? Para esta parte social que todos los proyectos que se hagan en el suroccidente del país van a tener un impacto social grande, entonces se tenía la idea de emplear personas cada ese hogar y también todo el tema de ese aprovechamiento de las sinergias industriales. ¿Cuál era la meta? ¿Cuál es el presupuesto? Llegar a un total de 10.734 toneladas de residuos aprovechables para el año 2035. Entonces, ¿cuál fue el trabajo desde la asistencia técnica? Se diagnosticó, se hicieron los estudios de prefactibilidad y factibilidad y estos fueron los resultados para crear ese centro de acopio. Entonces, espera una reducción en la generación de residuos de 3.127 toneladas al año, una reducción de emisiones aproximada de 3.435 toneladas al año, por una inversión cercana al $1.000.000, con unos ahorros anuales esperados de $611.000. Con la aplicación de incentivos tributarios, y como ya lo mencionó Juan Sebastián en su anterior presentación, hemos tenido como ese proceso de obtener
digamos, una reducción en el retorno de la inversión, un promedio de 3,5 años a partir de la aplicación de incentivos tributarios. ¿Qué vimos? Entonces, después de esos primeros pasos, que era la obtención de los estudios de factibilidad, pasamos ya a estudiar cuáles eran las posibles líneas comerciales o de créditos blandas que se podían aplicar para este proyecto. Vimos varias opciones a nivel nacional, pero finalmente hubo algunas limitaciones por el tema de la propiedad horizontal, que es un tema de financiación que tienen en las zonas francas, otros temas frente a la tasa, que en algunos casos no era tan atractiva frente a la tradicional. Entonces, la solución que se dio fue ver una inversión más interna y esto llevó a que el proyecto se implementara de una manera a una menor escala. Entonces, este era uno de los proyectos que teníamos con una gran inversión, un gran impacto y que estamos buscando también llevarlo a esa escala que teníamos planteada en una primera instancia. Entonces, este es el caso de inversión número 1, que es muy interesante. El caso de inversión número 2, y este va muy de la mano con toda la tendencia ahora que hay en todo el tema de soluciones basadas en la naturaleza, y era que teníamos un parque industrial en el norte de Colombia. Y tenían una alcantarillado y una planta de tratamiento en común, pero era ineficiente. ¿Por qué razones? No todas las plantas, no todas las empresas que estaban en el parque realizaban su pretratamiento. No se tenía la noción de cuáles de esas aguas que entraban como tal a esta planta de tratamiento en común, cuáles, digamos, estaban tratadas, cuáles eran los impactos y cuáles eran como las características que tenía. Y cuando se hicieron unos estudios se encontró que había una eficiencia de tratamiento menor al 50%. Para solucionarlo, de la mano con el programa, se plantearon dos opciones para crear o mejorar esta PETAR. Una planta de tratamiento de aguas residuales convencional o ya una que llevara a ver ese panorama o ser más hacia ese enfoque de una solución basada en la naturaleza. Sí, para hablar un poco de lo que es una planta de tratamiento de aguas residuales con soluciones basadas en la naturaleza, es aprovechar lo que este parque industrial tenía, que es una zona de manglar, que en su momento se llamaba la zona de bóveda de amortiguación, de más de 330 hectáreas, y casi que esa misma zona ayudara a la autopurificación de todas estas aguas que llegaran a partir de microorganismos. Otra ventaja que se tenía con la PETAR de soluciones basadas en la naturaleza es que iba a tener un menor costo aproximado del 10-15% frente a una planta de tratamiento de aguas residuales convencional. De la misma manera como con el centro de acopio para el aprovechamiento de residuos, para esta planta de tratamiento se hicieron los estudios de factibilidad, tanto desde la perspectiva de cuál sería el costo desde lo convencional como en soluciones basadas en la naturaleza, y estos fueron algunos de los resultados que se esperaban en su implementación. Se esperan más o menos tratar cifras cercanas a 545.000 metros cúbicos al año, con una inversión cercana al $1.100.000 y con un costo de operación anual de $41.000. Esto también, y no está aquí planteando la positividad, también iba a llevar que más empresas del parque ya pudieran como tal llevar sus aguas a esta planta de tratamiento. ¿Cuáles fueron los mecanismos de financiación o cuál fue el otro paso que se realizó? Justo para este proyecto se miraron líneas de crédito blandas, líneas de segundo piso que se podían aprovechar, pero hubo algunas limitaciones más desde los criterios de la elegibilidad que podía tener el parque en su momento, y ya cuando se planteó la solución de aplicar esa línea de crédito, finalmente el parque no lo pudo hacer y el proyecto en este momento está en pausa. Pero es uno de los proyectos, digamos, que generaría más impacto social ambiental. Entonces, aquí con estos dos casos, y que ya vamos a mostrar más adelante, que tenemos casi 280 oportunidades científicas, queríamos mostrar que el programa ha diagnosticado, ha llegado hasta un punto de factibilidad, prefactibilidad, pero que ha encontrado ciertas limitaciones al momento de buscar esa financiación, en las cuales ya vamos a ahondar un poco de mi parte, un poco también María Fernanda, y también cuando ya hablen la demanda, en este caso, que serían nuestros parques y zonas francas. También para que mencionen sobre todo las entidades financieras y los fondos de inversión de impacto, ¿qué logramos en la fase 1 del programa? Logramos ahorros cercanos a los 24.273 megavatios al año. Esto es un consumo promedio de casi 13.000 hogares colombianos. Un ahorro de agua cercano a los 250.000 metros cúbicos al año.
que es casi son 100 piscinas olímpicas. Ahorros en materiales o residuos cercanos a las 7.100 toneladas, que es lo que equivale a 888 camiones de basura, y una reducción de emisiones de casi 26.000 toneladas, que son un total de casi 7.200 vuelos Bogotá-Viena ida y vuelta. Punto importante, esto solo es la fase 1. Ya en este momento estamos viendo lo que se espera, lo que se proyecta para la fase 2, que fueron los proyectos que entraron de los nuevos 4 parques industriales o zonas francas que entraron a la fase 2. Y hay un potencial de inversión cercano a los 18 millones de dólares, que ya con otros constructores, que también con SECO, que es nuestra contraparte, también hemos revisado cómo crear esos mecanismos innovadores de financiación para llegar a este objetivo. ¿Cuáles han sido las limitaciones? Por lo que de pronto esos proyectos que les mostré anteriormente se implementaron a una menor escala o están en este momento en pausa. El primero, y es una deficiencia en la medición de impactos, y más que deficiencia, yo diría, es llevar esos impactos que se están generando desde lo ambiental, desde lo social, llevarlo a los números, llevarlo a cuál va a ser el impacto económico. Muchas veces decían, sí, se redujo como tal tanto consumo de energía, se redujo como tal tanto consumo de agua, pero eso en dinero, ¿cuánto es? Y finalmente, cuando se va a llevar un proyecto de aprobación, ya para la parte de la junta directiva o la parte financiera, siempre plantean cuáles van a ser los costos. En muchas de las empresas, por limitaciones en costos o porque de pronto tenemos un nicho empresarial más mediano, más pymes, muchas veces no se encuentran áreas especializadas en la formulación de proyectos, a pesar de que se han hecho varias capacitaciones al sentido. Ya lo que mencionaba, las limitaciones al crédito para la propiedad horizontal, hacer propiedades en común, se tienen esas limitaciones que muchos de los parques y zonas francas que están hoy aquí presentes, pues ya van a ampliar de los casos cuando hagamos la pregunta de si se han presentado líneas de financiación verde, van a ampliar más en esa limitación que tienen hacia la financiación por el tema de la propiedad horizontal y por esos bienes en común que limitan un poco. Los desconocimientos de incentivos o beneficios del tipo tributario, que finalmente es el área contable que lo implementa como tal, que todos los beneficios que hay ahora, por ejemplo, la ley 1715, de todo el tema de eficiencia energética, de energía solar como tal, que puede generar esos incentivos, temas en deducción de la base gravable, temas del IVA, temas de la aceleración como tal en la depreciación acelerada, que pueden hacer que estos proyectos tengan un mejor retorno a la inversión. Muchas veces al momento ya de aplicar hay desconocimiento. Y finalmente, la aplicación hacia mecanismos del financiamiento innovadores en economía circular y sostenibilidad. Siempre que hemos planteado estos espacios, ya lo hemos hecho en algunos eventos, en otros espacios con discusión, con Bancoldex, que hemos mirado muchas de esas opciones para finalmente poder financiar y llegar a esa implementación de los proyectos, a veces hay que atravesar como esa barrera cultural de que no solo están las líneas tradicionales, sino hay muchas otras opciones como inversión de impacto, como créditos por cumplimiento de indicadores de sostenibilidad, como el crowdfunding, que son buenas opciones y que ahora pueden aplicar perfectamente por las características de estos proyectos. Entonces, con Juan Sebastián dando la introducción a lo que es el programa, y de mi parte mostrando esos casos de inversión específicos, que ustedes sepan más o menos los montos, sepan los ahorros, sepan el retorno. Ya queremos pasar a la otra parte y es más desde esa oferta, bueno, ¿qué tiene actualmente Bancoldex? Y ellos también, ¿qué limitantes han encontrado al momento de poder financiar estos proyectos, al momento de recibir esa formulación? Entonces, antes de darle paso a María Fernanda, quisiera que habláramos un poco y tener la introducción y ya preguntarles directamente a nuestras empresas, a los parques industriales y zonas francas que están hoy aquí presentes, si hasta la fecha, teniendo en cuenta las capacitaciones, teniendo en cuenta todo lo que se ha mostrado en temas de financiación verde, si a la fecha han aplicado como tal a líneas de crédito verde. Entonces vamos a hacer muy sencillo, un ejercicio muy rápido para que puedan acceder. Creo que la mayoría han trabajado con Mentimeter. Entonces este es el código de acceso y vamos a responder esta pregunta: si ya han aplicado, si lo han hecho, si no lo han hecho, o si en este momento no sé si mi empresa así lo ha realizado.
Entonces, este es el código de acceso. Vamos a dar unos minutos y ya en breves momentos muestro los resultados de esto, ya para darle el paso a María Fernanda. Hay que tener en cuenta que esta encuesta también se hace como para mostrar los resultados en que desde el programa se ha hecho un esfuerzo grande en llevar más hacia los parques, más capacitación en temas de financiación verde y demás, pero a veces vemos como todavía esas limitantes todavía no se ha hecho de una manera más colectiva. Entonces es para que desde la oferta, desde las entidades vean, bueno, estamos ofertando, pero ¿cuáles podrían ser las soluciones para aumentar esa aplicación a este tipo de líneas de crédito? Oscar, validemos si todos pudieron entrar a responder. Listo. ¿Todos han podido ingresar? Por favor, alguien nos escriben por el chat. Listo. Entonces vamos a ver los resultados como tal. Listo. Entonces podemos ver que de nuestras empresas, parques o zonas francas, todavía hay como ciertas limitaciones para aplicar esas líneas de crédito verde. Entonces, gracias por sus respuestas y ya con esto, entonces le damos paso a María Fernanda para que presente un poco de lo que es esa oferta de Bancordex y sobre todo también, ya que conocen el programa como tal, cuáles son esas limitaciones que ellas también han visto, cuál es la banca, la necesidad que tiene. Entonces, María Fernanda, muchas gracias y te doy la palabra. Bueno, Oscar, Juan Sebastián, y un saludo a todas las personas que nos están acompañando. Quisiera, por favor, Oscar, Juan Sebastián, que me confirmen que se está viendo bien la presentación. Y perdóname, que creo que aquí olvidé hacer algo. Deme un segundo. ¿Están viendo bien mi presentación? Perfectamente. Listo. Bueno, pues muchas gracias. Y yo creo que precisamente esta introducción que nos ha dado Juan Sebastián y Oscar nos permite que hoy podamos conocer cuáles son esas alternativas de financiación que tenemos desde la banca de desarrollo para impulsar proyectos que pues tienen, pues digamos que las empresas que nos están acompañando el día de hoy. Entonces, solamente para recordarle, Bancorles es el Banco de Desarrollo Empresarial y cuando hablamos de desarrollo empresarial, es que todos los esfuerzos que tenemos para diseñar instrumentos tanto financieros como no financieros están concentrados en todas las empresas a nivel nacional, de todos los sectores económicos, con un énfasis importante a las MIPYMES, pero eso no significa que no atendamos a las grandes empresas. ¿Cuáles son las temáticas que hoy el banco está priorizando para diseñar esos instrumentos financieros? Entonces, primero, apoyar la productividad de las MIPYMES. Y aquí todos esos ejemplos que nos acaban de dar desde el programa, pues muchos de ellos no solamente tienen un impacto importante sobre la generación de beneficios ambientales, sino que también tienen un efecto sobre la productividad de las empresas. La internacionalización, cómo impulsamos la diversificación de la canasta exportadora del país y apoyamos a esas empresas que además tienen valor agregado en sus productos. Por supuesto, el tema del desarrollo sostenible es un tema central para nosotros, es cómo contribuimos desde la puesta en marcha de los proyectos empresariales para disminuir o mejor para alcanzar aquellas metas que tenemos en temas de cambio climático, cómo podemos impulsar todos los proyectos de economía circular e incluso cuando estamos pensando más en temas de biodiversidad, bioeconomía y adaptación al cambio climático. Entonces, este es un banco que está pensando constantemente en los empresarios en colombianos.
Pero así como ustedes, y por ejemplo lo mencionaba Juan Sebastián, que pues hay metodologías para poder incorporar los temas ambientales, los temas sociales a sus organizaciones, lo propio tiene que hacer Bancolex. En ese orden de ideas, el banco tiene una estrategia de sostenibilidad que tiene básicamente 5 pilares. Entonces, un tema de gobierno corporativo, donde pues también necesitamos que nuestra junta participe en las discusiones, que podamos impulsar que también en esta directorio pueda haber una participación importante de mujeres empresarias. El segundo está asociado al tema de las finanzas sostenibles, que quizás ese es el corazón de la estrategia de sostenibilidad de la organización, donde aquí estamos viendo de qué manera podemos jalonar recursos tanto nacionales como internacionales en condiciones diferenciadas para que a su vez podamos incluir en el portafolio de productos y servicios estas líneas de crédito que ya vamos a ver más adelante. ¿Cuáles son las temáticas que está priorizando Bancolex como banco de desarrollo? Entonces, desde la perspectiva de crecimiento verde, el tema de eficiencia energética y transición energética es un tema fundamental para nosotros. ¿Cómo acompañamos a las empresas en las inversiones de reemplazo de equipos que hoy son ineficientes y tienen altos consumos energéticos? Así como, por ejemplo, la implementación de proyectos solares y fotovoltaicos que nos ayudan a ese proceso de transición. Ahora bien, el segundo punto relevante es el tema de economía circular. Entonces, por ejemplo, la disposición, la gestión de los residuos, cómo generamos nuevos productos a partir de esta mejor gestión de los residuos o ampliamos la vida útil de algunos productos que estamos generando en las compañías. El tercer rubro está más asociado al tema de adaptación al cambio climático y tú lo mencionabas, Oscar, por ejemplo, todo el tema de soluciones basadas en la naturaleza es un enfoque interesante desde la perspectiva del sector empresarial. Y obviamente, pues esto está atado con el tema de adaptación al cambio climático. ¿Cuántas empresas en regiones ya estamos viendo que se ven afectados por las intensas lluvias o sequías prolongadas, entre otros fenómenos climáticos? La segunda línea, y eso es también lo que les vamos a contar en temas de instrumentos financieros, es el tema de bienestar social. Muchas de estas empresas, las empresas del tejido empresarial colombiano, le están apostando por que las mujeres estén con una participación desde la parte de liderazgo, desde la parte de propiedad de las empresas, contratando a personas con discapacidad, a jóvenes que también están impulsando de forma importante el desarrollo de las empresas, así como las oportunidades que les damos a las personas mayores, entre otras poblaciones diversas. Y por último, aparece Cultura para la Sostenibilidad, donde pues aquí hay un énfasis sobre todo en temas de turismo sostenible. En tercer lugar, el tercer pilar es temas de riesgos ambientales y sociales y del clima. Y eso es importante porque las instituciones financieras cada vez más empezamos a preguntarle a las empresas cuáles son esos riesgos que puede generar su actividad productiva sobre el medio ambiente, cómo lo estamos mitigando. Por ejemplo, si tenemos un tema de aguas residuales, cómo tenemos una planta de tratamiento de aguas para poder mitigar ese efecto que está generando nuestra actividad productiva. Pero no solamente basta con ver de la empresa hacia afuera, sino también preguntarnos cómo las condiciones climáticas, la variabilidad climática empieza a afectar nuestra actividad productiva. Entonces, por ejemplo, vemos temas de inundaciones, entonces, ¿qué tenemos que hacer para proteger a nuestra empresa de esas inundaciones? O cómo se está afectando, por ejemplo, nuestra cadena de abastecimiento porque se derrumba una vía por consecuencia de las intensas lluvias y así con distintos fenómenos climáticos que cada vez son más variables. Entonces, esa es una variable de riesgo que se empieza a tener en cuenta en la evaluación de los proyectos. Y por último, y no menos importante, pues es el tema de gestión eficiente, que es una mirada mucho más interna hacia nosotros, porque pues no solamente trabajamos hacia afuera, sino también la pregunta es cuáles son nuestros impactos ambientales para que los podamos gestionar. En ese orden de ideas, cuando vamos a ese pilar que les mencionábamos de las finanzas sostenibles, que es el corazón de nuestra estrategia, lo primero que empezamos a identificar, y esto pues está atado a lo que venía comentando nuestros colegas de ONUDI, cuáles son esos desafíos en sostenibilidad que están presentando las empresas y que estamos viendo en la financiación. Entonces, en primer lugar, evidentemente, pues existe una financiación tradicional, o sea, líneas que normalmente atienden las necesidades de capital de trabajo, de modernización, de consolidación de pasivos, pero como ustedes no lo compartían en la encuesta, de pronto
tenemos, o sea, no hemos accedido a líneas que de pronto tengan una vocación de financiar estos proyectos ambientales. Entonces, allí tenemos unas oportunidades interesantes para que cuando tengamos esos proyectos que tienen impactos ambientales, podamos acceder, por ejemplo, a unos mejores plazos. Hay muchos proyectos que no necesitan los plazos regulares que encontramos en otra línea, sino que necesitamos unos mayores plazos para que cierre financieramente nuestro proyecto, unas tasas más favorables que nos permita realmente asumir el riesgo de implementar nuevas tecnologías para el desarrollo de los proyectos ambientales, o incluso periodos de gracia que pues permitan la implementación de los proyectos y que estemos preparados antes de que entren en operación y por supuesto empiecen a generar las apuestas en términos ambientales y financieros que se han propuesto. Entonces, ahí es fundamental en esta primera desafío que podamos compartirles a ustedes cuáles son esas alternativas de financiación para apalancar estos proyectos. La segunda desafío que encontramos es, y yo creo que aprovechamos para hacerle un reconocimiento al programa que viene liderando Juan Sebastián en todo este proceso, pues en compañía también de Oscar, y es que eso que ustedes están haciendo de incorporar estas variables ambientales es salir un poco de esa visión muy de corto plazo, donde tenemos una visión lineal del proceso productivo, a que empecemos a mirar, por ejemplo, a tener una mirada más de circularidad, de aprovechamiento, de ver cómo implementamos otro tipo de energías y que eso nos lleve a tener una mirada mucho más estratégica, sobre todo cuando nos encontramos con mercados internacionales que empezamos a tener unas barreras no arancelarias y nos empiezan a preguntar, por ejemplo, bueno, pero ¿cuál es la huella de carbono del producto que nos va a vender? Entonces, si nos vamos hacia atrás, tenemos ineficiencias, por ejemplo, cuál es el consumo energético. Entonces, eso también empieza a dar una diferenciación en ciertos segmentos de mercado que pues para ellos ya termina siendo relevante cuál es la huella de carbono. En tercer lugar, y lo veíamos inicialmente, por supuesto que esos proyectos tienen un impacto ambiental importante, pero a su vez también está generando unos beneficios en términos financieros y eso se traduce en una mejor productividad para la empresa. Por ejemplo, ¿cuál es el nivel energético que estamos utilizando por unidad producida? La idea es que vayamos disminuyendo ese consumo, pero que a su vez eso también se vea reflejado en el PIG de las organizaciones. Y por último, que quizás es uno de los temas más relevantes y que pues ustedes lo abordan en este programa, es que muchas veces nos encontramos con proyectos que están formulados de una forma no tan, digamos que nos necesitamos más fortaleza desde la perspectiva técnica y desde la perspectiva financiera. ¿Qué significa eso? Que cuando encontramos proyectos, por ejemplo, que técnicamente preguntamos, bueno, pero esta maquinaria está probada o esta maquinaria es algo que estamos implementando nuevo en el mercado, entonces necesitamos tener respuesta para esto. O si estamos hablando, por ejemplo, de los ahorros que se están generando, cómo está justificado que eso efectivamente se está generando. Tenemos, por ejemplo, apuestas o mecanismos de medición para saberlo. Y esto lo que nos lleva es que los proyectos no solamente tienen que estar técnicamente bien formulados, sino que sean banqueables. Entonces, ahí es donde nuestra invitación es que haya una conversación entre esos beneficios ambientales, esos beneficios financieros. Y yo creo que ese es uno de los principales mensajes que quisiéramos compartir el día de hoy con ustedes, es la diferencia que hay entre optar por una línea tradicional de capital de trabajo, de modernización, frente a una línea verde donde sus condiciones financieras son menores, es que ustedes nos puedan contar cuál es el impacto esperado que se está generando en esos proyectos. Es decir, básicamente la ecuación es menor tasa por un mayor impacto y eso es importante que en la formulación de los proyectos lo tengamos muy claro. En ese sentido, quisiéramos contarles que es un programa que lanzamos hace como 2 semanas. Es un programa relacionado con las inversiones en proyectos solares fotovoltaicos que se denomina Energía Solar Se Reactiva. Este es un programa que estamos poniendo a disposición de todos los empresarios, inicialmente por 40.000 millones de pesos bajo el mecanismo de segundo piso. Y aquí hay algo importante. Oscar, y tú no lo puedes contar con Juan Sebastián, algunas empresas dicen, bueno, pero cuando vamos a solicitar los recursos, son líneas que tienen unas condiciones tan diferenciadas que se acaban rápidamente. Ustedes pueden ver en la diapositiva que dicen, esos 40.000 millones son una primera fase.
en general, el programa va a valer 300.000 millones de pesos, solamente que lo estamos sacando por fases y ahí es importante que las empresas empiecen a demandar estos recursos para que nosotros tengamos la posibilidad de seguir bajándolos y ponerlos a disposición en nuestro portafolio de productos. ¿Cuál es el objetivo central de este programa? Y es básicamente impulsar la generación de energía renovable, particularmente a través de proyectos solares fotovoltaicos en el sector empresarial a nivel nacional. Y eso es importante cuando empezamos a hablar de los beneficiarios. ¿Quiénes son esos beneficiarios? En principio tenemos 4 tipologías. Entonces, pueden ser micros, pequeñas, medianas y grandes empresas de todos los sectores económicos con su domicilio a nivel nacional que necesitan los recursos y los solicitan a los intermediarios financieros para que ustedes mismos hagan las inversiones en esos proyectos solares fotovoltaicos. Allí, como les mencionamos, lo que les pedimos es que nos cuenten básicamente cuáles son esos impactos esperados que se traducen básicamente en 2 datos que les estamos solicitando. El primero es cuál es el consumo energético actual y cuál va a ser el consumo o cuál va a ser la energía que se va a generar a partir de la implementación del proyecto solar fotovoltaico. La segunda categoría de los posibles beneficiarios que tenemos en la línea, y esto es una forma de generar canales o posibilidades de impulsar a las MIPYMES a este tipo de financiación, son las empresas de energía. Muchas de las empresas de energía nos comentaban que están apoyando precisamente a las micro, pequeñas y medianas empresas en ese proceso de estructuración del proyecto solar y a su vez su implementación. Pero a veces lo que nos encontramos es que esa micro, pequeña o mediana empresa no puede acceder a crédito porque tiene sus cupos llenos o si tiene disponibilidad en sus cupos, dicen, no, preferiría de pronto tenerlo porque puedo tener una necesidad importante de demanda de recursos y necesito comprar materias primas o ya tengo previsto comprar una maquinaria que necesito para aumentar mi producción, cosas de ese estilo. Y ahí lo que pasa con las empresas de energía es que son ellos los que toman esos recursos. Eso pues es una estructuración que tenemos que hacer con ellos directamente y con la banca de primer piso para que ellos tomen los recursos y esos recursos permitan pues todo el proceso de implementación de estos proyectos en la MIPYMES. El tercero, categoría de esos beneficiarios es muy parecida a las empresas de energía y son los proveedores de servicios técnicos y de tecnologías, donde ellos pueden tomar también la financiación y ahí no importa si el proveedor es grande, mediano, lo importante es que cuando tome los recursos a nosotros nos pueda comentar y decir, bueno, con estos recursos vamos a financiar a la empresa A que tiene tales impactos, a la empresa B que tiene tantos impactos y ahí dependemos más del acceso a crédito de ese proveedor y no tanto de la MIPYME que de pronto a veces puede tener algunas dificultades como lo comentábamos anteriormente. Y por último, y no menos importante, son las empresas que están en proceso de generar ensamblaje de paneles solares a nivel nacional. Esta es una industria que está en proceso de desarrollo todavía muy incipiente, pero la idea es poderlos acompañar, así como modelos de negocio que hemos encontrado también en el mercado de acompañar la disposición de esas baterías de los paneles solares, así como empezar a generarles segundas vidas útiles o ampliar en el contexto de la economía circular esa vida útil de la batería para no generar tantos impactos ambientales. Entonces, en conclusión, acá tenemos una amplia variedad del tipo de beneficiario que podría pues acceder a estos recursos de la línea energía solar se reactiva. Ustedes se están preguntando, bueno, pero ¿cómo hacemos para saber si mi empresa es micro, pequeña, mediana? Al igual que la banca de primer piso, nosotros también medimos el tamaño de la empresa por su nivel de ventas, de acuerdo con el decreto 957 del Ministerio de Comercio, donde se rige básicamente por nivel de ventas dependiendo el sector al cual pertenecemos. Ahora bien, les queremos mostrar un video precisamente de una MIPYME que accedió a recursos a través de la línea Sostenible Adelante, que es una línea que normalmente tenemos en nuestro portafolio en conjunto con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Y esto es un poco para desmitificar la teoría de que normalmente las MIPYMES no hacen inversiones en proyectos solares fotovoltaicos y que no hay recursos para tal fin. Entonces, este video nos muestra pues una de nuestras beneficiarias y por favor, Juan Sebastián, me confirmas si se está escuchando. Hotel y restaurante El Sitio se dedica básicamente a 2 cosas, al proyecto hotelero y a la parte restaurante. Nosotros empezamos con el proyecto
en el 2013. Iniciamos como 3 personitas trabajando, luego llegamos a un tope de 12 y ahorita por la nueva construcción solamente tenemos 2 personas. Siempre hemos pretendido usar energías limpias y por eso hicimos el proceso, porque en la nueva construcción nuestra pretensión es utilizar todo el techo de la construcción en paneles solares. A través del Banco de Occidente hubo una capacitación y nos enteramos de la línea Bancoldex. Los 220 millones prestados a través de la línea Bancoldex los vamos a utilizar solamente para la parte de paneles solares. Si uno hace ese tipo de energía, le puede revertir y esperamos más o menos un ahorro entre el 30 y el 40% en el consumo de energía. Hacia donde se está dirigiendo el mundo, es importante hacer este tipo de inversiones, que inicialmente puede que a uno le parezcan costosas, pero a futuro van a ser muy productivas para las empresas. Entonces, este es un ejemplo precisamente que las MIPYMES están accediendo a este tipo de proyectos, que están viendo sus beneficios en la reducción de sus consumos energéticos y que las inversiones las pueden recuperar a través de esos ahorros financieros. Ustedes se estarán preguntando, bueno, pero ¿cuáles son las condiciones de este programa de energía solar se reactiva? Entonces, en principio, temas de monto máximo por empresa. Si estamos hablando de una micro o pequeña empresa, podemos acceder hasta 700 millones de pesos. Si es una mediana empresa, hasta 1.500 millones. Y si es una gran empresa, hasta 2.000 millones de pesos. Muchas veces esos proyectos no solamente necesitan la financiación para la compra de los paneles solares, sino que también necesitan recursos para poder hacer las obras civiles y la implementación del proyecto. Así que esa línea permite que del total de los recursos que nosotros canalicemos para cada empresa desde Bancolex, el 15% se vaya para atender esas necesidades de adecuaciones de obras civiles. Términos de plazo, y recordemos que eso lo planteamos desde una de las barreras o desafíos que veíamos desde las inversiones empresariales sostenibles, es el tema de plazo para que ustedes tengan unos flujos de caja mucho más cómodos. En temas de redescuento, es decir, aquí solamente para recordar, Bancolex canaliza los recursos a través de los intermediarios financieros. ¿Qué significa esto? Los intermediarios financieros son los encargados de hacer los estudios de crédito, ver la viabilidad de la operación, y acá pues nuestros colegas de los bancos de primer piso que nos están acompañando pueden dar fe de ello, y si más adelante tienen un comentario sobre el particular, súper bienvenido. Y entonces ellos tienen la posibilidad de aprobar hasta 10 años dependiendo de las condiciones de esos proyectos y obviamente de las políticas internas del banco. Pero no solamente trabajamos con los bancos tradicionales, llamámoslo de alguna manera, con el Banco de Occidente, de Vivienda, Bancolombia, Banco de Bogotá, entre otros, sino que también el banco ha ido construyendo una red de entidades menos tradicionales, como por ejemplo las fintech, entidades microfinancieras, cooperativas, para atender unas empresas mucho más pequeñas, más microempresas que de pronto están ubicadas en región, y este tipo de instituciones pueden canalizar recursos hasta 5 años. Hemos tenido dentro de las financiaciones que hemos hecho unidades productivas que nos piden para 5 paneles solares, 6 paneles solares, y nuevamente eso es para desmitificar que solamente eso es para los grandes, sino que las MIPYMES también pueden acceder. Periodos de gracia a través de la banca. En la banca podemos tener hasta 6 meses de esos bancos un poco más tradicionales, y de microempresas hasta 3 meses. Para que se hagan una idea de la tasa, entonces, la tasa que nosotros les estamos dando al intermediario financiero cuando estamos hablando de operaciones hasta 5 años, estamos hablando de IBR más 1, que eso estamos hablando más o menos que puede ser el 9,8, 9,9% efectivo anual, más los puntos que suma el intermediario financiero. Y aquí viene algo importante, y es, bueno, les voy a dar el ejemplo a 10 años. Entonces, si por ejemplo tenemos una operación a 10 años, podríamos estar hablando más o menos del 10% efectivo anual. Y un poco la condición que le estamos poniendo a los intermediarios financieros es, señores intermediarios, acompáñennos en la colocación de estos recursos, pero si, por ejemplo, dentro de la tasa estándar, es decir, en ausencia de estos recursos, el banco hubiese
aprobada una operación, voy a dar una cifra solamente para efectos del ejemplo, el 15% con sus propios recursos. Les estamos solicitando que cuando se utilicen nuestros recursos se reduzca la tasa final en 210 puntos básicos. Eso significa que para nuestro ejemplo es una tasa que quedaría en 12.9% efectivo anual. Y eso es básicamente que le podamos dar unas muy buenas tasas a nuestros intermediarios financieros y que también ustedes como empresarios puedan percibir pues un beneficio en la tasa final que estamos dando con estos recursos. Importante, este proyecto se estructuró con recursos del Fondo Nacional para el Desarrollo, el FONDES, que es administrado por la FDN, y pues acá es un trabajo en conjunto para impulsar el tema solar fotovoltaico. Ahora, les estábamos hablando del tema del impacto y es cuando ustedes acceden a este tipo de líneas, se hacen unos esfuerzos importantes en las condiciones financieras. Lo que nosotros les preguntamos es, cuéntenos por favor cuál es el impacto. Entonces, acá tenemos algunos de los ejemplos de lo que nosotros a su vez tenemos que entregarle a nuestro fondeador, es decir, quién nos está entregando los recursos y es, cuéntenos, por ejemplo, usted cuánto está consumiendo actualmente, cómo está el recibo de la luz, entonces, por ejemplo, kilovatios hora, por año, y a su vez cuéntenos cómo se van a empezar a generar esos efectos en la generación de energía solar fotovoltaica. Nosotros internamente ya hacemos cálculos, por ejemplo, de cuántas emisiones de CO2 se están reduciendo, o si ustedes ya tienen este cálculo y nos lo pueden compartir, maravilloso para nosotros. Entre otros elementos, como por ejemplo también género, no solamente género desde la perspectiva de personas naturales, sino por ejemplo en personas jurídicas, cómo están participando las mujeres desde la propiedad y el liderazgo de las organizaciones, que eso también da unos beneficios. Ahora, hasta aquí vamos a cerrar este programa de energía solar se reactiva. Esperamos que la línea sostenible adelante, que pues por lo que escuchaba Juan Sebastián y a Oscar, ustedes lo han tenido presente. Esperamos que para el segundo semestre esté ya lista con el ministerio, así que pues en su momento las compartiremos a través del programa. Y les mencionábamos que hay otra tipología que era como ese segundo cajón de la estrategia de Bancolex en temas de sostenibilidad del bienestar social. Y es que hoy les estamos diciendo a las empresas, si por ejemplo, algunas de las empresas que están acá tienen, por ejemplo, como gerente a una mujer o en alguna de las posiciones de liderazgo a una mujer, o si, por ejemplo, entre el 51% o más es propiedad de mujeres, podríamos también acceder a recursos de capital de trabajo y de modernización en unas condiciones diferenciales que pueden estar más o menos entre unos 200 puntos básicos por debajo de lo estándar que encontramos en el mercado. Y acá tenemos capital de trabajo hasta 3 años, modernización hasta 5 años. Entonces, aquí podríamos tener una buena combinación entre una línea para proyectos solares o inversiones de otros recursos que ustedes necesitan, como lo que nos contaba Oscar en esos proyectos de inversión. Pero además de las mujeres empresarias, también estamos acompañando a aquellas empresas que les estén apostando a contratar jóvenes y personas mayores. ¿Quiénes son personas jóvenes? Personas de edades de igual o menores de 28 años que estén en la planta de personal, o también hemos encontrado ya gerentes en las empresas, pero principalmente que en la planta de personal por lo menos el 10% pues sean personas de 28 o menos edad. Y también encontramos aquellas empresas que están contratando en el último año personas de 50 años o más que estén pues también dando esas posibilidades de vinculación laboral. Y aquí también tenemos más o menos unos entre 150 y 200 puntos básicos por debajo de las líneas estándar. Y finalmente, una oportunidad para todos, y es que las personas con discapacidad también hemos empezado a ver que las empresas pueden darles unas oportunidades interesantes cuando vinculan. Si nosotros encontramos que por lo menos la empresa vincula a una persona con discapacidad de forma formal, también pueden acceder a este tipo de recursos en donde pueden ser discapacidad motriz, física, intelectual, visual, entre otras. Entonces voy a compartirles un video para ya cerrar esta parte de financiación de qué implica que podamos acompañar a empresas que le apuestan también a las mujeres y al tema de diversidad en las organizaciones.
En Bancoldex pensamos en todas aquellas empresas que están creciendo y promoviendo el desarrollo sostenible de nuestro país. Nuestro objetivo siempre ha sido acompañarlas y por eso fortalecimos las líneas especiales de crédito, potencializando el tejido empresarial diverso. En este camino lleno de dedicación y esfuerzo hemos logrado beneficiar a más de 21.000 mujeres empresarias en más de 900 municipios de todos los departamentos del país. Este tipo de apoyos que hace Bancoldex específicamente para mujeres pues es muy importante porque le permite a la mujer romper la primera barrera o el primer desafío que es no tengo el dinero para comenzar mi emprendimiento. Y de ahí en adelante creo que tiene muchísimos efectos y uno de ellos es el hecho de que esta mujer se convierte en un ejemplo para otras mujeres. La parte clave es poder dar oportunidades a personas que quieran aprender y desde que lo quieran aprender, que lo puedan aplicar y puedan demostrar que pueden hacer el trabajo. Para Bancoldex, los jóvenes también son nuestra prioridad. A lo largo de este año hemos apoyado empresas que generan oportunidades para personas menores de 28 años, desembolsando cerca de 1.700 millones de pesos. Nosotros decidimos formalizar mucho este negocio, entonces hemos adquirido muchas personas del SENA. Nosotros vemos que hay un potencial muy grande en los jóvenes en el tema del SENA. Como esto es un negocio tecnológico, nosotros prestamos el servicio de mantenimiento de camiones que hoy en día llegan con mucha tecnología y ha sido un gran éxito para la compañía. Esas personas vienen con ideas nuevas, muy tecnológicos, muy de software, muy de programación. Entonces creemos que la solución y el éxito del negocio viene de los jóvenes. Asimismo, en el marco de nuestra estrategia de sostenibilidad y de la política de diversidad, equidad e inclusión, fortalecimos nuestras líneas especiales de crédito para personas con discapacidad. Con estas iniciativas queremos reafirmar nuestro compromiso con el desarrollo y el cierre de brechas sociales a nivel empresarial, promoviendo la construcción de un futuro más sostenible. Bancoldex está de tu lado. Entonces, al final es lo que les queremos contar es cómo podemos acompañar toda esta apuesta de proyectos con beneficios ambientales, pero también podemos empezar a incorporar este tema de oportunidades más de poblaciones diversas en nuestras compañías. Y ya para ir cerrando, Juan Sebastián lo mencionaba al inicio, y es que el banco no solamente cuenta con estas apuestas de financiación, sino que entendiendo esos desafíos que estudiamos en la primera parte de la presentación, aparecen los productos no financieros. ¿Qué significa esto? Y es cómo acompañamos a las empresas para la estructuración principalmente financiera en los proyectos, y aquí aparece un programa que se llama FIMI, Banca de Inversión para Pymes. ¿De dónde sale esto? Normalmente cuando uno piensa en una banca de inversión, piensa en grandes transacciones, es muchísimo dinero, casi que las bancas de inversión pueden hacer 1 o 2 transacciones grandes por año, pero las pymes también necesitan ese acompañamiento. Entonces, normalmente lo que sucede es el banco cuenta ya con una red de expertos financieros en esta materia. Las empresas se vinculan al programa y tiene básicamente 2 fases. Una, donde pues vemos su salud financiera internamente, si hay que hacer algún ajuste para que tenga unos mejores flujos de caja, o si tienen proyectos como los que ya ustedes nos mostraban, que necesitan ver cómo damos el siguiente paso para que sean banqueables. Y al final de esta primera etapa, esto pues queda absolutamente formulado, estructurado en términos técnicos y financieros, y luego con el consultor pasan a la siguiente fase, y es cómo el consultor los acompaña a los distintos intermediarios financieros a presentar su proyecto para levantar los recursos necesarios para la inversión y básicamente encontrar las mejores alternativas del mercado, incluyendo esas alternativas que hoy les contamos. En términos de costo, estos son unos costos bajos para poder acompañar a las pymes. Esto depende del tamaño, de lo que se quiera hacer al interior de la organización, y pues podemos revisarlo más caso a caso. Pero el mensaje acá es, hay elementos, hay diseño de instrumentos que nos acompañan a mitigar ese desafío que tenemos en la estructuración de los proyectos y cómo nos vamos a ver cuál es la mejor alternativa. Y como lo decía también Oscar, no solamente pensando en temas de financiación, también podemos pensar en temas de inversión o de otro tipo de instrumentos que se
alineen mucho más con las apuestas de sus proyectos y de sus organizaciones. Entonces, con esto cerramos. Agradecerle también a Juan Sebastián y a Oscar por la invitación al programa y nos ponemos a disposición de ustedes y del programa para acompañar los casos que necesiten financiación y poderlos conectar con nuestra fuerza comercial. Muchas gracias a todos. María Fernanda, muchísimas gracias a ti, no solamente por acompañarnos hoy y compartirnos toda esta información, sino gracias también por el apoyo que nos brindas desde Bancoldex, que además lo vemos como uno de los aliados más estratégicos del programa en Colombia. Entonces, muchas gracias a ti. Me le extiendes, por favor, también un saludo muy especial a María José. Claro Bueno, que sí, vamos a muchas gracias. continuar con el desarrollo del webinario. Queremos, por supuesto, más que un monólogo de parte nuestra, queremos escucharlos a ustedes y entender cuáles son las dificultades, cuáles son las limitantes que están enfrentando en ese día a día, en la búsqueda de recursos. Me estaban escribiendo por interno que ya con la información que está dando María Fernanda, logran identificar algunas oportunidades para aplicar, para apoyar proyectos sociales, para apoyar proyectos que son rentables, pero que no han logrado identificar esa línea ideal. Entonces, ya empezamos, María Fernanda, a identificar oportunidades para financiar nuestros proyectos, pero queremos escucharlos a ustedes. Entonces, la dinámica que les vamos a plantear, y con esto le doy paso a Oscar, es que como tienen ustedes los micrófonos desactivados, van a levantar la mano y en el orden que van levantando la mano les vamos a dar paso y yo les voy desactivando el micrófono. Entonces, Oscar, adelante para que expliquemos bien la dinámica y por supuesto queremos escucharlos. No se sientan tímidos, no se limiten. Acá queremos es encontrar soluciones a esas problemáticas y barreras que ustedes han logrado identificar desde su día a día y desde el desarrollo de sus negocios. Adelante, Oscar. Claro que sí. Bueno, la dinámica la vamos a plantear a partir de la pregunta que tenemos en pantalla. ¿Qué se piensa? Tenemos aquí tanto personas de la demanda, obviamente que son nuestros parques, empresas y parques industriales, y tenemos también la oferta que hemos visto que está IFC, está obviamente María Fernanda College y otras entidades de financiación. Entonces, la idea es que ampliemos un poco una de las personas de nuestros parques, una o dos personas que amplíen esas limitantes, cuáles han sido como esas barreras para obtener financiación. Y ahí en ese proceso también siguen desde la oferta ellos plantear, bueno, porque muchas veces también hay limitantes, lo plantea María Fernanda, no se formulan a veces bien los proyectos, no se entiende claridad frente a las diferentes opciones que hay en el mercado. Entonces, esa es como la discusión que vamos a ampliar, que sea, digamos, por así decirlo, una manera de informar un va y viene entre lo que es la demanda y la oferta frente a esa discusión y cómo podemos superarlo. Entonces, porfas, de pronto en nuestros parques, primero quien quisiera participar, los parques Zonas Francas, por favor levantar la mano y ya en ese preciso instante le damos, Juan Sebastián le abre el micrófono. Bueno, si están muy tímidos, nos toca empezar a asignar a dedo la palabra. Voy a empezar aquí a exponer a los que me escriben por interno. Queremos escucharlos, de verdad. Para nosotros, entender si vamos por el camino correcto es lo más importante. Entonces, queremos escucharlos, levantan la mano y les vamos asignando la palabra, por favor. De nuestros parques, Oscar, ¿a quién identificamos de nuestros parques conectados en este momento? Veo a Parque Central que está Mauricio, está Erika. Bueno, Carlos Alberto desea opinar. A ver, Carlos Alberto, un momento. Adelante, por favor. Ya puede desactivar el micrófono y participar. Carlos, veo que tiene el micrófono todavía cerrado. Carlos Alberto. Bueno, vamos a darle paso a Daniel. Un momento, por favor. Un momento. Adelante, Daniel. Ya tiene permiso para cámara y micrófono. Hola, buenos días. Muchas gracias por la presentación. De pronto, no sé si es una pregunta al lugar, pero sí hay algunas iniciativas enfocadas en proyectos de reducción de emisiones
para operaciones logísticas, transporte de carga y cosas relacionadas. Sí, sí, gracias por tu pregunta. En este momento no es habilitar un poco la línea que les mencionamos que va a estar hacia junio, que es una línea que está abierta para temas de economía circular, para gestión del cambio climático y allí, por supuesto, todos los proyectos de optimización de temas logísticos, como tú no lo cuentas, entraría. Entonces, lo que podemos hacer es, una vez esté habilitada la línea, te la compartimos, Juan Sebastián, Oscar, para darla a conocer o incluso para quienes estén interesados, podríamos generar un espacio para contarles más en detalle. Pero sí tenemos previsto atender ese tipo de proyectos. Gracias, María Fernanda. Vemos acá en la lista, en orden, tenemos acá a Erika Castro. Erika, bienvenida. Y ya tienes permitido la activación de micrófono y de cámara. Adelante, por favor. Y Hola, gracias buenos por la días. pregunta que hicieron. Adelante. Hola, buenos días. Yo sí quería hacer una pregunta y en varios escenarios siempre la hago. Uno de los limitantes que nosotros hemos encontrado en Zona Franca es que estamos constituidos bajo... Entonces nosotros no manejamos, por ejemplo, Cámara de Comercio, sino personería jurídica. Nuestros ingresos son ingresos por cuotas de administración que se le facturan, digamos, a cada uno de los copropietarios. Eso ha sido un tema que para nosotros acceder a algún mecanismo pues ha sido muy complejo, ¿sí? Porque, digamos, de una u otra forma no se ve como una garantía del pago de una cuota sobre un dinero que podamos conseguir. Entonces quería saber cómo digamos, a través de Bancoldes o demás, eso podríamos irlo como superando, porque yo creo que ya tenemos como un nivel de frustración referente a ese tema. Entonces, si quisiera saber de pronto cómo podríamos nosotros gestionarlo, o si definitivamente, incluso hemos hasta evaluado si es que vamos a tener que crear una entidad para poder acceder a algún mecanismo de financiación que nos permita realmente poder ejecutar los proyectos que tenemos ahí en stand-by. Gracias. Vale, pues muchas gracias por tu pregunta. Sabemos que es uno de los desafíos. Hay como dos aproximaciones. Uno, hemos tenido situaciones similares en otro tipo de proyectos, por ejemplo, cuando los proveedores son relativamente pequeños, los proveedores de servicios técnicos en temas, por ejemplo, solares, y ellos lo que hacen es, yo tengo unos muy buenos proyectos que podrían generarse algunos ingresos interesantes y allí se ha constituido un vehículo aparte donde pues allí como que van todas los ingresos que se puedan tener. En el caso de ustedes, no solamente las cuotas de administración, sino tendríamos que ver qué otros elementos podrían ir a ese vehículo. Eso digamos que son aproximaciones que se han empezado a ver para ese tipo de situaciones que, como te cuento, acá es como súper evidente, pero también lo hemos empezado a ver en otro tipo de proyectos. Ahí lo que te propondría es, si te parece, podemos concretar una reunión con el equipo de estructuración interno del banco para que podamos entender con mayor detalle, con números, a ver si esa podría ser una vía o de qué manera podríamos empezar a generar algún canal de solución. Entonces, pues no sé si Juan Sebastián, tú nos ayudas posteriormente para tener esta reunión para ver el tema, a ver si esta podría ser una vía. Claro que sí, María Fernanda. Les hacemos el enlace y por supuesto, qué bueno que se puedan dar estas articulaciones en estos espacios. Entonces, nos queda de tarea. Juan, Listo. Adelante, antes Oscar. de levantar la mano, ya Carlos dijo que tenía habilitado el micrófono, que le había pedido la mano. Entonces, vamos con Carlos y luego vamos con Aura. Carlos, adelante, por favor. Hola, muy buenas tardes. Mi pregunta es muy puntual en el sentido de que yo llevo aproximadamente unos 2 años buscando una financiación para un proyecto que es, pues prácticamente no tiene que ver con el tema que se está tratando de la industria del reciclaje o de la energía solar, sino que es un equipo biomédico que he desarrollado,
pero ya tengo la patente. O sea, ya no es un proyecto, sino que ya es algo que está realizado. Yo actualmente vivo en Europa y estaba buscando la financiación tanto en Colombia como en Europa de poder producir ese equipo. Es un equipo biomédico, es un equipo con ayuda a la humanidad. Ya, como le digo, ya tengo la patente, pero no lo he podido producir en escala para sacarlo al mercado porque no tengo los recursos para crear los moldes de acero para poderlo inyectar. Ya hice varios prototipos, pero los hice en impresión 3D. Yo inicialmente hice un prototipo y hice un Carlos, prototipo y me inscribí en el SENA, en el Tecnoparque del SENA, y gané el concurso. Y ellos hablaban de unos fondos para patrocinar el proyecto que saliera ganador. Pero yo Carlos, llegué, gané y lo desarrollé, después lo patenté, pero nunca he podido encontrar el patrocinio para... Carlos, con muchísimo gusto le podemos hacer el enlace con María Fernanda para que lo hablen internamente. Quisiéramos aprovechar este espacio para esas empresas que están interesadas en aplicar a este fondo que nos presentó María Fernanda. Entonces, con muchísimo gusto le hacemos el enlace, pero quisiéramos, por supuesto, darle paso a los participantes de parques industriales que nos están acompañando el día de hoy. Muchas gracias, Carlos. Aura, adelante, por favor. Muy buenos días, muchísimas gracias primeramente por el espacio. Es un tema demasiado interesante porque la sostenibilidad sin financiación pues se queda un poquito corta. En este espacio específicamente me gustaría iniciar diciendo que desde el 2024 y tenemos proyectado al cierre de 2026 una inversión de aproximadamente 300 millones de pesos en nuestra zona franca. Eh, Acá estamos enmarcados bajo, digamos, el proyecto PEI y actualmente nos interesa mucho el tema porque en conjunto con la Universidad de los Andes estamos diseñando un proyecto de economía circular. Este proyecto lo iniciamos desde noviembre del año pasado, se tiene proyectado finalizar a finales de mayo de este año, digamos, con la metodología ya digamos, incluyendo las posibles sinergias que se pueden dar dentro de dentro de nuestra zona franca. Somos actualmente 47 usuarios con diferentes sectores económicos, 90% economía de producción. Mi pregunta puntual es, ¿nosotros qué oportunidad tenemos de encontrar una financiación teniendo en cuenta, digamos, esa limitación de que también actuamos como copropiedad, pero que podemos demostrar que tenemos ese músculo, que tenemos el interés y que ya ha habido una inversión previa en todos estos proyectos? Puntualmente me gustaría una reunión, no sé si me podría unir a la del parque anterior en donde se va a abrir el espacio para tratar, primero presentarles cuál es el proyecto que tenemos, qué viabilidad existe, porque nos van a presentar una viabilidad con unos indicadores económicos de beneficios económicos frente a los usuarios. Entonces, para nosotros es importantísimo ver qué posibilidades tenemos de poder ejecutar ese proyecto en el año entrante, teniendo en cuenta todo lo que necesitemos estructurar desde ahora hasta el otro año. Vale, Aura, muchas gracias. Claro que sí. Yo lo que les propondría es que de pronto hiciéramos reuniones independientes para Sí, que pues, nuestro equipo estructurador pueda ver cómo caso a caso y ver cómo se puede manejar, pero claro, por supuesto que lo organizamos a través de Juan Sebastián. ok, entonces Juan Sebastián nos comparte los contactos y programamos esa reunioncita. Claro que sí. Con muchísimo Muchísimas gusto. gracias. Por supuesto, para eso estamos acá. Le vamos a dar entonces paso veo en el nombre dice Maocor. Entonces, si quieres, te presentas y planteas la inquietud. Adelante, por favor. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Mauricio Córdoba. Yo soy del sector de hidrocarburos, empresas privadas. Hace un tiempo venimos revisando todo el tema de economía circular
enfocándonos en los beneficios tributarios. Estamos adelantando modelar un negocio en un área aquí en el sector de la vía Cali-Yumbo, en el suroccidente colombiano. 50.000 metros cuadrados es la opción para hacer un parque donde implementemos 5 empresas que nos dedicaríamos a la simbiosis industrial, básicamente en el aprovechamiento de plásticos y aguas hidrocarburadas para volver a producir hidrocarburos y cogenerar energía. Uno de los motivos, digamos, que me llamó a participar es porque veo poca información. No sé si porque vengo del sector privado o hay Discúlpame. poca información sobre los beneficios. Es que no sé si soy yo, pero te escucho un poquito lejos. No sé si te puedas acercar un poquito al micrófono. Debe ser porque estoy con los audífonos y me tomo en un sitio público la conversación. Okay. Vale. Pero básicamente quería entender si veo que enfocaron el tema de financiación para la parte solar. No sé si para energías no convencionales también hay algún tipo de líneas de crédito que manejan Coldex y figuras como el leasing o el leasing o el renting sean opciones para Coldex. Gracias. Gracias a ti. Ese es un muy buen punto y creo que olvidé mencionarlo en la presentación, y es que estas líneas tienen la posibilidad de canalizarse a través de un crédito normal que normalmente se toma cuando de pronto las inversiones no necesitan un plazo tan largo, pero también podemos canalizarlo a través de la figura de leasing. Eso es completamente viable. Y además que el tema de la figura de leasing tiene una ventaja, y es que se puede constituir como la misma garantía del proyecto, porque pues finalmente hay un activo que pues digamos que sobre el cual se está estructurando la operación. Entonces la respuesta concreta es sí podemos utilizar la figura de leasing, y pues obviamente depende obviamente de cada caso, de qué lo que necesite cada empresa, pero lo podemos hacer. Déjame saber si te contesté todo, porque como te digo, no alcancé a escuchar todo, pero si me confirmas, te lo agradecería. Perfecto, sí me quedó claro, y si nos pueden compartir los contactos, te los agradecería. Vale, muchas gracias. Gracias, Mauricio. Nos hace una pregunta Ladies Torres, y es si las líneas aplicarían también a empresas privadas o clientes que operan dentro de los parques o zonas francas. María Fernanda, y con esta pregunta pasamos ya al cierre. Adelante. Aplican perfectamente. Para nosotros, al final, lo importante es que el beneficiario del crédito sea una empresa del sector privado que necesite recursos específicos para este tipo de proyectos. Incluso pueden ser personas naturales o jurídicas y no tenemos restricción alguna. O sea, la respuesta es sí pueden aplicar. Perfecto, María Fernanda. Y antes de cerrar, como tenemos otros colegas de otras entidades financieras, queremos aprovechar para preguntarles si de la conversación que hemos sostenido han logrado identificar algunas otras soluciones que vean desde sus entidades. Entonces quisiéramos, si quieren levantar la mano o si quieren participar, ese sería el espacio también para ir cerrando en los tiempos. Nos estaba planteando una pregunta antes, Nidal, ¿quisieras aprovechar este espacio para compartirnos algo? No veo manos levantadas. Bueno. Listo. Entonces aprovechamos para agradecerles. Estamos con los tiempos como los habíamos establecido. Pero antes de dejarlos ir, quisiéramos pedirles un favor, y es que puedan escanear el código que están viendo en la pantalla y nos puedan llenar una encuesta de satisfacción que les aseguro no les tomará más de 15 segundos. Esto es básicamente para que podamos entender si lo que estamos haciendo, generando este tipo de espacios, suma valor o si hay algo que podamos mejorar. Esto es para ustedes y queremos, por supuesto, tener su retroalimentación. Entonces, mientras llenan la encuesta, María Fernanda, muchísimas gracias. Creo que poder tener estos espacios es importante para contarle a los empresarios, a los gerentes, a los administradores,
qué existe, qué está disponible en el mercado, no solamente desde la oferta financiera, sino también desde esa ruta de acompañamiento empresarial que ustedes desde Bancoldex y desde el Ministerio de Comercio pues han diseñado y tienen a disposición de todo el tejido empresarial. Entonces, muchísimas gracias. Vamos a seguir teniendo esos espacios. Oscar, muchísimas gracias. No lo vemos, si puede activar la cámara para que también nos ayude con el cierre, pero de verdad a todos gracias por participar, por las preguntas y por el tiempo que han destinado a esta iniciativa. Oscar, adelante. Gracias, Juan. Quería complementar un poco. Obviamente tenemos la tarea de conectar a varias de las empresas y parques o interesados, conectarlos con Bancoldex, con esa oferta. Posterior a esta sesión, vamos a enviarles las presentaciones, la grabación y obviamente pues también la encuesta de satisfacción. Ahí también creemos que ese correo, si las entidades de financiación que se conectaron y ven también cómo podemos superar esas barreras, porque lo que buscamos es una alianza entre varias entidades, que puede ser esa base con Bancoldex, también esas otras entidades que pueden ver soluciones que vi, por ejemplo, IFS Conectado, vía Banco de Bogotá. También en ese correo que les enviemos podemos hacer el enlace y mirar cómo profundizamos en eso, ¿sí? Cómo profundizamos en esas limitantes para superarlas y podemos hacer trabajos con grupos más pequeños, grupos más individuales y ver también cómo desde las otras entidades cómo superamos esa oferta. Creo que fue un gran espacio, casi 40 personas estuvieron conectadas, entonces fue muy interesante y muchas gracias a todos su participación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Buen día. Hasta luego. Que estén bien. Chao, chao.